ya te esperamos un ratito. Bueno, ahí está grabando. Yo soy Yara, soy compañera de Utopía de tercer año de la carrera. Nada, primero gracias por estar acá, los que están participando. Estamos en la 9ª semana de la salud mental que organizamos como Utopía ya hace 9 años. Estamos muy contentos de poder sostenerla también de manera virtual, que sabemos que es muy complicado a esta altura, después de ya 1 año y medio, casi 2, de estar cursando de manera virtual, estar participando también de una charla en la semana de desconexión, es algo por lo que tenemos que estar contentos y que tenemos ganas verdaderamente de transformar nuestra carrera, porque estamos acá también para discutir nuestra formación, para ir eligiendo un poco qué tipo de profesionales queremos ser, y poder también traer nuevas discusiones que quizás en nuestra formación vemos que no estamos teniendo, o que hacen falta, o que hay que profundizar un poco más. Estamos acá organizados los estudiantes porque queremos direccionar un poco hacia dónde queremos llevar nuestra formación. Así que tenemos que estar súper orgullosos de esto y estamos muy contentos de los compañeros que están participando en las charlas anteriores, en la de hoy, y todavía quedan charlas en la semana, así que nada, estamos muy contentos. También, nada, sabemos que aparte de discutir todo lo que venimos discutiendo en la semana, también tenemos discusiones respecto a género en nuestra semana de Armémonos, así que no es el único espacio en el que estamos discutiendo, estamos muy contentos también por eso. Y también esperemos que esta sea la última semana de la salud mental que tengamos de manera virtual, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos ganas de empezar a vernos de vuelta de manera presencial, a encontrarnos en la facu, a tener también toda esa mística del encuentro, de compartirnos un mate, que más, no sé ahora si podremos compartir un mate cuando volvamos, pero poder ir a cursar con un compañero, poder ir a la charla de todas las semanas, encontrándonos en las aulas, en nuestra facu, en el lugar que tanto nos gusta transitar. También las compas de trabajo social que hoy están llevando a cabo esta semana de la salud con nosotros. Así que nada, esperemos que sea la última semana que tengamos virtual y que vayamos en pos de discutir cómo queremos que sea esa vuelta a la presencialidad. También de manera cuidada y de manera que tenga en cuenta las realidades que vivimos cada uno, de cómo queremos volver a la facu. Así que de mi parte eso. Y nada, también presentar a los compas de trabajo social, que está Valen acá, para traer la facu de trabajo social. Mm. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Bueno, gracias a las compañeras y gracias a todos los que se hicieron un ratito para conectarse esta tarde y a las compañeras que invitamos como panelistas, que ahora las vamos a presentar. Pero bueno, ahí con las chicas teníamos ganas también de contar un poco por qué pensamos una charla de este tipo, por qué pensamos que este tiene que ser un tema que esté contemplado en la 9ª semana de la salud mental. La charla de hoy es Nuevas subjetividades, el impacto de las tecnologías digitales. Me parece que todos y todas hemos sido testigos de estos casi 2 años de pandemia, donde nuestra vida cotidiana en general se transformó y entendemos que nuestras subjetividades también se vieron trastocadas, intervenidas. Hubo una virtualización total o casi total de nuestra vida cotidiana, de nuestras actividades, de nuestras relaciones, de nuestros lazos, y nos parece que eso afectó indiscutiblemente, digamos, nuestras subjetividades. Ahí pensábamos no solamente en la pérdida del cara a cara y de algunos lazos afectivos, o, digamos, relaciones con amigos, amigas, compañeros de la facultad, familiares que hace mucho que no vemos, sino además todo lo que implica la presencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, mucho más presentes de lo que ya venían estando, digamos, que ya tenían un lugar central y de repente nos encontramos encerrados y encerradas, mirando la tele casi todo el día o estando conectados y conectadas a nuestros teléfonos, y eso tuvo sus consecuencias, no solo por el bombardeo de información o de desinformación en realidad, que aumentó la paranoia, el miedo, la incertidumbre, las angustias, sino también por todos los sentidos que se construyeron alrededor de todos los actores de la sociedad, digamos, de qué debíamos hacer o qué estábamos haciendo todos quienes formamos parte del pueblo.
Y ahí, nada, ya para darle las palabras a las compañeras, pero me parece que como jóvenes, como estudiantes y como militantes sobre todo, fuimos, digamos, un blanco en este último tiempo, sobre todo, de los medios masivos de comunicación, no solo por ponernos en un lugar de irresponsabilidad, digamos, adjudicándonos la segunda ola, diciendo que estábamos en cualquiera o que estábamos rompiendo con todos los protocolos, sino también por todo este sentido que se empezó a construir de que nos queremos ir del país, de que no apostamos a un futuro acá, digamos, a una vida acá. Me parece que esto es un ejemplo de que no es así. Nosotras tenemos y nosotros la convicción de seguir apostando a un proyecto de país más justo e igualitario acá, y seguir formándonos en nuestro país. Bueno, y para darle el paso a las compañeras, presentarlas primero, una de ellas es Nora Merlín, es psicoanalista y magíster en ciencias políticas, y es autora de varios libros, entre ellos Colonización de la subjetividad, Mentir y colonizar es otro. Va a exponer primero la compañera, y después Verónica Forsin, que es doctora en comunicación, coordinadora del equipo técnico de comunicación y tecnología del PJ Nacional, y directora de la evaluación Siempro en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Por el momento le damos la palabra a Nora y después vamos viendo las intervenciones y las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Yara, gracias, Valentina, gracias, Verónica, por compartir este espacio, esta mesa, y gracias a La Utopía. Bueno, yo voy a hablar del cuerpo, cuerpo singular y el cuerpo social. El cuerpo para el psicoanálisis no es el organismo, sino que está construido desde el otro, atravesado por la ideología hegemónica, el fantasma y también lo singular. Por lo tanto, considero que el cuerpo es una categoría política, y la política es de los cuerpos. Voy a hablar también de algo que mencionó Yara, Valentina, en que el coronavirus precipitó la virtualización de la vida. Digo precipitó porque ya estaba en curso, ¿no? Y hablaremos del cambio en la sensibilidad que eso produjo. Y vamos a ver el ascenso de dos pasiones que emergieron con toda la furia en los últimos tiempos, que son la ignorancia y el odio. Y por último vamos a hablar del amor también. No tanto el amor como narcisista, sino como lo que yo defino como amor político. Bueno, comencemos. El cuerpo, desde la perspectiva psicoanalítica, no es el organismo, no termina en los límites del individuo. El cuerpo se constituye y erotiza desde el cuidado ajeno. Entonces, no es sin los otros. Llamamos cuerpo a la superficie de inscripción que testimonia el encuentro traumático con el otro, siendo por lo tanto una categoría relacional y política, un sistema de afecciones recíprocas. Para sostener este argumento voy a tomar dos afirmaciones que intersectan el psicoanálisis lacaniano y el feminismo. La primera afirmación es que el inconsciente es la política, dijo Lacan en el Seminario de la Lógica, del Fantasma en 1967. Con esto dio cuenta que la política se estructura por la lógica del inconsciente, y a su vez que el inconsciente no es sin la política. Dicho de otro modo, la relación del sujeto con la cultura es moebiana, es decir, la banda de Moebius es una banda de una sola cara, un solo borde, y no se puede hablar de cara interna, cara externa, es decir, que hay continuidad entre el sujeto y el otro. Esto significa, por un lado, que lo inconsciente es transindividual, que nos sujeta
a los otros. Y esta concepción rompe con la idea del cuerpo cerrado, anudado al yo. Por otro lado, significa que una política sin una teoría del sujeto es una ingenuidad. La segunda afirmación que voy a comentar es que lo personal es político. Este fue un lema de la segunda ola del feminismo que puso de relieve las conexiones que existen entre la experiencia personal y las estructuras sociales y políticas. De estas dos formulaciones, el inconsciente es la política y lo personal es político, se deduce que en lo personal hay algo que es impersonal. Entonces, lo personal no es una posesión privada. Estamos hechos de mundo y hay algo que no es propiedad privada, sino que es de todos. Pero lo personal no anula ni subsume lo singular, que refiere a la lengua materna. La lengua es un neologismo que inventó Lacan durante un seminario para designar lo que es el asunto de cada quien. Como les decía, es la lengua materna, es decir, lo que no cabe, es lo singular, que no cabe en el Big Data, que no cabe en las clasificaciones ni en las categorías y que nunca, jamás es un estereotipo. Ahora, quiero comentar dos categorías que Jorge Alemán trabaja en su último libro, que son ideología y fantasma. Estas dos categorías conciernen al sujeto, pero inciden en el campo social. Permiten constatar la relación moebiana entre el sujeto y la cultura. Ideología y fantasma son diferentes, pero poseen una relación fronteriza y ofrecen algunas luces para comprender la construcción del cuerpo como categoría política. Alrededor del agujero de lo real, ideología y fantasma construyen lo social, representan la realidad y ofrecen un marco, un orden, una combinatoria de representaciones que rigen el modo en que el sujeto se relaciona con el mundo. Para conceptualizar la ideología, Jorge Alemán se parte de Althusser. Althusser desarrolló en uno de sus libros, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, siguiendo la tradición marxista y los postulados lacanianos sobre el sujeto. Para Althusser no es, como pensaban los marxistas, la estructura económica la que determina la ideología. No es la ideología un fenómeno superestructural. Tampoco para Althusser la ideología es una falsa conciencia o una ilusión que impide al sujeto ver la realidad tal cual es. No es un velo ni es un engaño que hay que correr. Para Althusser la ideología refiere a los mecanismos de producción de subjetividades. Es decir, se trata para Althusser de un sistema de representaciones que hace de un individuo un sujeto. El sujeto ideológico está sujetado o sometido estructuralmente por las relaciones ideológicas dominantes, es decir, por las normas o los valores hegemónicos. Toda época tiene una ideología. La ideología neoliberal administra determinada construcción del cuerpo. La ideología nacional y popular promueve otra muy distinta construcción del cuerpo. Entonces, el modo de producción capitalista se reproduce, por una parte, por la economía, y por la otra, por la ideología dominante. Es decir, que los individuos no son sujetos libres, como pretende hacer creer el neoliberalismo, sino que habitan la ideología, que en gran parte es inconsciente, está reprimida. Entonces, esta noción que toma Althusser, y que de aquí parte Alemán, Jorge Alemán, tiene en cuenta la noción de imaginario que propone Lacan. Esto es
cómo el yo se constituye a partir del estadio del espejo. Es decir, que a través de la interpelación del otro, que le dice, tú eres eso, el sujeto construye su imagen y de ahí en más tendrá una relación, entre comillas, distorsionada que nunca se rectificará. La ideología neoliberal cuenta con un dispositivo de falseamiento de la realidad. Podemos distinguir 4 modalidades de falseamiento, que son falseamiento comunicacional, que son el negacionismo, la renegación, las fake news y la mentira política. Esto merece todo un desarrollo, pero brevemente voy a comentar algo de cada una de ellas. La negación es un mecanismo de defensa que le permite al aparato psíquico rechazar lo desagradable o perturbador para conservar cierta homeostasis. Aunque este mecanismo, la negación, es imprescindible en la constitución del sujeto, porque es necesario para limitar la invasión de la muerte, una cosa es evitar el avasallamiento de la pulsión de muerte experimentado como angustia radical que puede conducir al pasaje al acto o al acting, etc. Y otra muy distinta es hacer de cuenta que la muerte, la enfermedad o el sufrimiento no existen. El negacionismo social siempre es sacrificial. Es capaz de enviar a la gente al matadero sin que nadie se haga responsable del homicidio. Derivado de la negación, hay otro mecanismo que es la renegación, que son 2 juicios contrarios al mismo tiempo. Afirma y niega, pero al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que se decía, sobre todo en los sectores de la derecha, por ejemplo, no hay coronavirus y el coronavirus es como una gripe, o gripeciña, como decía Bolsonaro. Ahora, una negación masiva de la realidad conduce a una compulsión delirante y a actos sacrificiales. Si bien estos 2 mecanismos, negación y renegación, son propios del sujeto, que no quiere saber nada de la muerte o la enfermedad, son estimulados ideológicamente por justamente los medios de comunicación corporativas. Y esto quedó muy visibilizado en la pandemia. Bueno, el tercer mecanismo es la producción de fake news, que son las falsas noticias que circulan en los medios, en las redes, noticias que no son chequeadas, con fuentes oscuras y que se ponen en circulación para confundir a la opinión pública y producen un efecto, por supuesto. Ahora, en el contexto de una pandemia, es un instrumento gravísimo que puede conducir a la muerte. Por ejemplo, observamos la difusión del dióxido de cloro como remedio para el coronavirus. Por último, destacamos la mentira política, que se caracteriza por sostener en el ámbito público una falsedad refutada por las pruebas y las cifras. Ahora, los medios de comunicación corporativos han hecho y continúan haciendo de la mentira una práctica cotidiana dedicada al engaño generalizado. Esta cínica estrategia de falseamiento de la realidad posee una eficacia performativa, es decir, con el propósito de manipular la opinión pública, construye una realidad paralela, ajena a los datos, las cifras y las pruebas. En sus 4 modalidades, este dispositivo atenta contra la verdad, la ética, la política y los lazos sociales. O sea que restablecer la relación con la verdad se volvió un problema fundamental para restituir a la política su dimensión ética y hacer la vida habitable. Ahora, con el propósito de instalar verdades, entre comillas, compran servicios de periodistas neutrales, entre comillas, e independientes, profesionales de la salud física y psicológica.
todo un aparato irresponsable, carente de escrúpulos y de vergüenza, cuya función es engañar e imponer. Los mensajes que emiten poseen un componente argumental o ideacional y otro afectivo, que apela a la indignación, al temor y al odio, articulados en un discurso libertario e individualista. Siempre, en pandemia, siempre fue en contra del gobierno. Este falseamiento de la realidad yo lo pienso como una pinza de dos lugares que se retroalimentan. Por un lado, el lugar de producción ideológica de parte del dispositivo neoliberal y la respuesta de la subjetividad, es decir, una subjetividad que se informa por los medios y las redes, que está formateada por el rechazo de la política y la pasión por la ignorancia, de no querer saber. El éxito en la imposición de este dispositivo radica en, por un lado, el lugar de enunciación desde donde el emisor emite su mensaje. En general, es una posición de influencia imbuida de autoridad, desde la que se habla con impunidad, abusando de la protección que ofrece el poder corporativo, económico y comunicacional. Por otra parte, también se precisa de una subjetividad colonizada, capaz de consumir acríticamente los falsos enunciados. Una subjetividad negadora, anestesiada, con un principio de realidad debilitado, funcional a la colonización de la subjetividad buscada por el neoliberalismo, una subjetividad que habita en una hipnosis colectiva y goza de la ignorancia. A pesar del cambio de gobierno y de modelo, desde 2019, los medios de comunicación corporativos continúan con el mismo modus operandi, es decir, se apropian de la verdad, con el propósito de instalar verdades. Ya les dije que compraban todo un servicio de profesionales independientes, profesionales de la salud física, psicológica, todo un aparato de vergüenza, sin escrúpulos y sin vergüenza. Una comunidad, dice Hannah Arendt, puede embarcarse en un falseamiento sobre su propia realidad. Esto supone que una parte de la sociedad está involucrada como cómplice, tal como sucedió en el nazismo, tal como sucedió en el terrorismo de Estado de nuestro país, la guerra de Malvinas y ahora en la pandemia. Entonces, los medios de comunicación concentrados constituyen un eslabón fundamental de este dispositivo que daña la democracia, porque llevan a cabo una violencia simbólica cuya manipulación no se detuvo ni ante la tragedia sanitaria. Se trata del ascenso de una manifestación discursiva que en los últimos años se volvió compulsiva, organizada y de vino sentido común. El neoliberalismo ha sabido manipular muy bien la materialidad con la que está constituido el sujeto, es decir, la causa, el fantasma, la ideología, los ideales, las identificaciones y el superyo. Veamos, el yo. El yo, se podría decir su majestad, el yo es la instancia top para el neoliberalismo. Es la instancia reforzada y ensalzada por el neoliberalismo. En realidad, es el lugar de la mayor ignorancia del sujeto. Los psicoanalistas sabemos que el yo es el lugar de la mayor ignorancia del sujeto. Es decir, el discurso capitalista rechaza el inconsciente, rechaza el deseo y reivindica al yo como un lugar de libertad. Cuando Freud, por ejemplo, dice, es el lugar de mayor servidumbre.
El yo es un vasallo, está sometido a la realidad, está sometido a las pulsiones, está sometido al super yo. No hay ninguna posibilidad de libertad en el yo. Esto que dicen, tenés que hacer lo que vos quieras, tu cuerpo es tuyo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, no hay ninguna posibilidad de libertad en el yo. Es un lugar de ignorancia, de desconocimiento y sujeción. El yo como constructo imaginario puede identificarse con un lugar que está en las antípodas de su autoconservación o de sus supuestos intereses de clase. ¿Vieron cuando dicen votan en contra de los intereses de clase? Sí, porque la economía no determina la ideología, como pensaba el marxismo. Es decir, no. Con Althusser, con Jorge Alemán, nos enteramos que la ideología tiene su propia lógica, su propia autonomía. El sujeto vota según sus identificaciones e intereses narcisistas. El interés es una de las pulsiones que Freud llama interés en introducción del narcisismo, ¿no? A la energía de las pulsiones del yo, de las pulsiones del yo. Intereses narcisistas. O sea que el sujeto no vota por sus intereses de clase, no vota por lo que le conviene, vota por identificaciones. Entonces, ahora veamos algo del fantasma. El fantasma es una respuesta del sujeto por la que se defiende del deseo del otro y le permite un orden, una estabilidad. Pero tanto en Freud como en Lacan, el fantasma está en el lugar de lo reprimido primordial. Entonces, vemos aparecer una serie de construcciones que están estructuradas según el fantasma. Por ejemplo, existe un otro en lo social que nos roba un goce o una libertad y, por ejemplo, vemos aparecer ahora en el contexto de la cuarentena, de la pandemia, por ejemplo, una parte de lo social se rebela contra la dictadura, lo que ubican como dictadura ahí donde hay un Estado cuidador. O aparecen algunas creencias como el planero vive de mis impuestos, o me roban, etc. Es decir, estas son construcciones no solo ideológicas, sino también fantasmáticas. Ahora, porque, bueno, no me quiero extender mucho tampoco en desarrollar ideología y fantasma en este encuentro, pero les podría decir que la ideología atañe a la constitución del yo como imagen, y el núcleo del yo es el ello, que es inconsciente, y el fantasma refiere más a la constitución del sujeto. Pero tanto la ideología como el fantasma constituyen en el sujeto y en los pueblos las inercias sociales que sostienen al poder y a la dominación. Son inercias que están a favor de la ignorancia. Ahora, el dispositivo de poder empuja, exige un goce sin medida del superyo, estimula fantasmas masoquistas, pulsiones sádicas, refuerza lo identitario, refuerza la cultura de masas, y ideología y fantasmas se contaminan dando lugar al odio, el racismo y la xenofobia. Ahora bien, el coronavirus visibilizó la ideología neoliberal en la que habitábamos sin darnos cuenta del todo que se trataba de un dispositivo tanático destinado a reventar. Un sistema atravesado por una pulsión de muerte ilimitada que pendula como odio dirigido al exterior o contra sí mismo como autodestrucción. La derecha vernácula no retrocedió en su grito libertario, ni siquiera en el brote más alto del coronavirus que se llevó a miles de personas. Esta derecha, en nombre de la libertad, buscó la muerte, presentando al cuidado propuesto por el gobierno como autoritario y comunista, gritando libertad o dictadura. La libertad hoy
quedó del lado de las derechas, que están en contra de cualquier atadura, mientras que el cuidado quedó del lado del gobierno o de los gobiernos populares. El coronavirus precipitó una mutación tecnológica que, como decíamos, ya estaba en curso, pero que, digamos, la profundizó. Entonces, se vuelve necesario comenzar a pensar este nuevo proceso social, una subjetividad sujetada, hablada por los medios de comunicación concentrados, por una configuración de cableados, inteligencia artificial, binarismos, algoritmos. Una subjetividad tal obedece inconscientemente a las imágenes y a una tecnología digital que va por las redes, por los WhatsApp, por Facebook, condiciona hábitos, percepciones, saberes, elecciones y sensibilidad. Una subjetividad que se comunica cada vez más por máquinas y cadenas algorítmicas matemáticas y cada vez menos por el encuentro de los cuerpos. Esta mutación tecnocultural inhibe, por ejemplo, la capacidad para detectar el sufrimiento o el placer del otro, y inhibe la afectación mutua de los cuerpos, que es una condición fundamental para el amor y para la política. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿No? Cabe esta pregunta, la fascinada obediencia social, entre comillas, a la voz de mando, mediática y la de las redes. Esta es una pregunta política central, que atraviesa la cultura y que decide el destino de la democracia. El espacio político se vio invadido por una nueva derecha que decimos está desinhibida. Son irresponsables personalidades dominadas por sus pulsiones sádicas, narcisistas, que no tienen diques morales, ni culpa, ni vergüenza, que son los diques civilizatorios que propuso Freud. Pusieron todo eso en juego en nombre de la libertad. Entonces, la caída de lo simbólico, de los pactos, de los límites, de la palabra, de la verdad, la caída de la autoridad del padre, la crisis de representación e instituciones y la extinción de los diques civilizatorios dieron rienda suelta a la satisfacción en el odio. Se trata de una multitud cuyo cemento orgánico es el odio y el elemento articulador la paranoia. Bueno, esta es una nueva emergencia, como una nueva derecha, no solo nacional, sino global. Un neofascismo que avanza por la decepción que dejó el neoliberalismo. Tenemos como ejemplo Trump, Bolsonaro. Bueno, este neofascismo emplea las guerras psicológicas, utilizando las nuevas tecnologías para condicionar conductas y manipular a las poblaciones. La pandemia y la cuarentena, como se dijo acá hace un ratito, desorganizaron la vida a nivel económico, sanitario, educacional, social, político. Desestabilizaron las costumbres y tuvo consecuencias en la salud mental. Está teniendo consecuencias en la salud mental. Bueno, en pandemia fue necesario quedarse en las casas, la vida se volvió extraña, lo familiar se convirtió en siniestro, y fue necesario realizar un gran esfuerzo adaptativo desde el Estado, en cada institución, en el plano singular. Se precisó reconfigurar la vida hacia la virtualidad y tratamos de que el quedarse en casa no se convirtiera en un aislamiento social. Sin embargo, cuando un acontecimiento como el que transcurre y transcurrió, transcurre porque no terminó la pandemia, pero es un acontecimiento que produjo un padecimiento importante en el cuerpo, que desestabilizó la identidad singular y social. Entonces no hay adaptación que alcance. Se genera inevitablemente el desarrollo de angustia y estamos frente a una epidemia de angustia social.
La angustia es un afecto que toca el cuerpo y se experimenta subjetivamente como un estar a la intemperie, en indefensión y amenaza. Para evitar males mayores como el acting o el pasaje al acto, es necesario alojarla, darle lugar a través de la escucha y el cuidado. Durante la cuarentena, el gobierno realizó un importante trabajo a favor de la vida, propuso muchas medidas de contención. También el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género también estuvo poniendo el cuerpo, amparando, pero todo eso no alcanzó para evitar el desarrollo de angustia social. Y esto produjo una desvitalización del cuerpo social y del cuerpo político que fue activando una nueva sensibilidad. Es decir, que la angustia tomó el sesgo del enojo generalizado. Otro saldo negativo que hay que agregar a la lista de pérdidas que dejó el coronavirus y que es preciso reparar. La cultura neoliberal, ahora anudada en la virtualización de la vida, que lleva a la sustracción del cuerpo, constituye una consecuencia inquietante. En esta era del semiocapitalismo neoliberal, se podría llamar así, la reconstrucción de los lazos sociales se convierte en una tarea principal y una forma de resistencia. Aparece una pregunta importante que es, ¿cuál es el quantum? Que en realidad es una pregunta de Freud en El malestar en la cultura. ¿Cuál es el quantum de pulsión de muerte que una civilización puede admitir sin que sus cimientos se vean socavados? Y nos tenemos que preguntar de manera responsable, nosotros y nosotras, ¿cómo nos haremos cargo del punto de anclaje que exige la vida? ¿Qué dique civilizatorio es capaz de funcionar como freno frente al descuido generalizado? Para terminar, propongo dos recursos que disponemos para oponernos al discurso capitalista. Estos son el cuidado y el amor. El amor no es un amor pensado desde el narcisismo, es un amor más allá del narcisismo. Freud fue muy claro en este punto. En distintos textos afirmó que solo el amor puede contrarrestar el odio, pero no es un amor pensado desde la lógica del yo o del narcisismo o de la identificación, sino es un amor que permita alojar lo radicalmente hetero, lo radicalmente otro. Ahora, la práctica del cuidado, en estos tiempos oscuros del coronavirus, la subjetividad convive con el peligro de muerte y el sabor a fin del mundo. La tragedia de la pandemia no concluyó, pero ya dejó demostrado que el cuidado no es solo individual ni familiar, sino que es una práctica colectiva, que necesariamente implica el cuidado de todos y de todas. Como rasgo novedoso, a pesar del avance de la derecha, de la guerra contra la política y la democracia declarada por la derecha, se vislumbra el surgimiento de un enorme operativo social basado en el cuidado, no solo desde el Estado, sino también de modo comunitario y horizontal. Esto es, sindicatos, profesionales de la salud, movimientos sociales, vecinales, etc. La pandemia dejó en claro lo importante que es el trabajo de los cuidados. ¿Cuánto necesitamos de los cuidados? Entonces, vemos aparecer, por una parte, un Estado cuidador que asumió la función de frenar la muerte para todos y todas, y no solo para la élite.
y por otra parte, el surgimiento de una nueva relación con el prójimo asociada al cuidado. Entonces, todo deja entrever que esta categoría que surgió con fuerza en la pandemia vino para quedarse. Después del saqueo y el descuido planificado por el anterior gobierno neoliberal, cuyas secuelas aún padecemos, el cuidado vertical y horizontal entre semejantes resulta imprescindible para limitar la muerte, no solo en sentido biológico, sino también la muerte cotidiana, que invade la vida de odio, desprecio y sacrificio. Si la lógica del neoliberalismo comprende la producción de odio y el descuido generalizado de todo lo que no es mercado, el problema del cuidado resulta clave para deshacer esa articulación. Hay que entender el cuidado en toda su complejidad. No se trata ni del individualismo, ni del empresario de sí, ni del narcisismo, ni del interés o el egoísmo individual. No, se trata del cuidado del otro, del medio ambiente, de las relaciones sociales, de la democracia, el cuidado de la unidad y también de la singularidad. En resumen, el cuidado es la apuesta por la vida política como límite del sistema tanático. El desafío consiste en concebir un cuidado que no implique dominio o normalización de las conductas, sino que pueda conducirnos a una nueva relación con los otros. Si lo personal es político, el cuidado de sí mismo también lo es. De esta manera, cuidado y amor son dos recursos que tenemos para oponernos al discurso capitalista. Tendremos que desplegarlos e ir encontrando sus usos oportunos más allá del coronavirus. Tendremos que ir encontrando sus traducciones políticas. Hasta acá. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Me parece que fueron aportes más que interesantes. Después podemos abrir, o si algún compañero o compañera se anima a hacer alguna pregunta o alguna intervención ahora, también puede ser. Antes de pasarle la palabra a Vero, no queríamos dejar de mencionar el nombre de su libro, del que también es autora, porque se me pasó en la presentación, así que lo voy a decir ahora. Geopolítica de las tecnologías de la información y la comunicación, un análisis de América Latina y el Caribe. Vero, si querés seguir, adelante. Bueno, gracias Valen, gracias Yara, gracias a todas las compañeras y los compañeros de Utopía que construyeron este espacio, que construyen hace muchos años la Semana de la Salud Mental, un espacio muy interesante y para debatir, ¿no?, todas estas temáticas y que viene haciendo punta, ¿no?, haciendo vanguardia en la facultad para desarrollar estos temas tan importantes, ¿no? Si bien algunos se ven en la facultad, pero otros me parece que son más transversales y que, bueno, como docentes podemos aprovechar y explayarnos de otras maneras. En particular me parecía importante comenzar por este tema de las mediaciones. Bueno, acá me dicen en la cucaracha que también a los compañeros de la Simón Bolívar, perdón, Valen, y a los compañeros de trabajo social, compañeras y compañeros que, bueno, buenísimo, siempre la interdisciplina, ¿no? Eso siempre lo trabajamos mucho. Son problemas que son interdisciplinarios y por lo tanto necesitan un abordaje metodológico interdisciplinario. Y un poco también voy a trabajar sobre eso. Quería comenzar pensando y problematizando este tema de las mediaciones en este momento de pandemia, pero que no empezó en la pandemia, ni mucho menos, sino que es las mediaciones como un espacio de dominación y un espacio de correlaciones de fuerza se vienen analizando desde la comunicación desde siempre, y cuando pensamos a las tecnologías de la información y la comunicación como las nuevas mediaciones, nos tenemos que ir a post la Segunda Guerra Mundial y principalmente situarnos en Estados Unidos, digamos, como el país donde se construyeron y se desarrollaron estas nuevas mediaciones que hoy tenemos. Entonces, sin duda lo que media conduce, lo que media organiza
y afecta y modifica todas las órbitas de lo social. Modifica la economía, modifica la política, pero modifica principalmente la cultura, los valores y las subjetividades. Y en particular, estas nuevas tecnologías están desarrolladas, están constituidas de tal manera que van por la subjetividad, ¿no? Esto también, como Nora decía anteriormente, también Jorge Aleman lo trabaja en sus libros. Entonces, nos media hoy en la comunicación en algo que nosotros podemos definir como la naturaleza humana, lo pongo entre comillas, que es la necesidad de la comunidad, de comunicarnos, de estar con el otro. Hoy nos median estas tecnologías. Y estas tecnologías no son neutras. La tecnología nunca es neutra, ¿no? Está inscripta en un modo de producción de lo social y son específicamente, en este caso, en este momento histórico, son grandes corporaciones internacionales, transnacionales. Hoy estamos comunicándonos a través de Zoom, no a través de un software desarrollado desde el gobierno nacional, ¿no? Y Zoom se utiliza en la universidad pública, o se utilizó Webex en un momento. Entonces ahí nos habla de quién nos está mediando y cuál es la correlación de fuerza que tenemos. Me parece importante marcar algunos hitos y algunos momentos históricos claves para comprender a estas nuevas tecnologías. Como les decía, nacen en Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial. A partir del 50 se empieza a desarrollar, algunos le llaman, por primera vez se establece un sistema tecnológico militar y que responde geopolíticamente a Estados Unidos, ¿no? Y se empiezan a desarrollar las redes y esto que nosotros conocemos como la web e internet. Y a partir de los 80 y de los 90 se produce un salto cualitativo en donde empiezan a aparecer muchas empresas, pequeñas empresas de software, de programación, que permiten hacer al Internet mucho más amena para nosotros, los usuarios, los consumidores, y permiten, aparecen los famosos blogs o programitas que nos permiten acceder a Internet sin que sea un espacio solamente para programadores, ¿no? Y esto se va desarrollando en los 90. Esto principalmente se produce en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, en un ambiente de I+D, de investigación y desarrollo, en donde conviven las universidades, hay algunas muy conocidas que salen siempre por las series de Netflix y demás, las universidades públicas en Estados Unidos, también los organismos de Estados Unidos como el Departamento de Defensa o la Agencia de Seguridad Nacional, marcando el objetivo del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, marcándole hacia dónde, ¿no? Y empiezan a aparecer muchas pequeñas empresas privadas, que hoy, bueno, a lo largo del tiempo se han vuelto en grandes corporaciones, las famosas GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Pero en ese momento, estamos hablando de los 90, había muchas pequeñas corporaciones. El actor que empieza a cambiar este ambiente de investigación más desarrollo y empieza a reorganizar esta situación de cómo se van conformando las tecnologías de la información y la comunicación son los fondos financieros de inversión, en donde a partir de los 90, un periodo en el cual hay mucho capital dando vuelta, muchos dólares dando vuelta, por decirlo de alguna manera más fácil, que empiezan a invertirse en estas pequeñas empresas, pero también empiezan a obligarlas a estas empresas a tener rentabilidad. Porque cuando se invierte, los inversores lo que quieren es tener una rápida rentabilidad. Por lo tanto, muchas de estas empresas empiezan a, si se quiere, cambiar sus objetivos, cambiar su mirada y empezar a trabajar algunos aspectos más concentrados que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de la vigilancia de la población,
¿sí? O software que tienen que construir bases de datos con nuestros perfiles psicosociales, ¿no? Y entonces se empieza a reorientar este desarrollo tecnológico. Y el punto clave, el punto, bueno, que muchos autores lo han trabajado, Shoshana Zuboff, o una autora que recomiendo siempre, que es José Van Dijk, con El espíritu de la conectividad, ¿no? y sus otros libros, que marcan los años 2000 como los años en donde se descubre que la información de todos nosotros que vamos dejando en Internet, estamos hablando de hace 20 años, no antes de ayer, sino ya hace 20 años, todas esas huellas digitales que nosotros vamos dejando en Internet, es algo muy rico, y es algo que les permite a estas pocas corporaciones construir un perfil psicosocial de cada uno de nosotros, y de esa manera poder conocernos mejor. Vamos a ir paso por paso, ¿no? Conocernos mejor, y ahí se han desarrollado un conjunto de laboratorios con miradas muy conductistas, ¿no? Un marco teórico bastante, bueno, sin duda neoliberal, estamos hablando de los años 2000 en Estados Unidos, esta separación entre la teoría y la práctica, pero principalmente miradas que tienen que ver con, bueno, el conductismo social. Lejos de ser Rusia, estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, esta construcción de los perfiles psicosociales se utilizó y se desarrolló en los laboratorios del Silicon Valley para inducirnos a comprar mercancías, e inducirnos a partir de conocer cuáles son nuestros puntos más débiles, en términos emocionales, en términos subjetivos, saber en qué horario, por ejemplo, nosotros es importante que nos llegue tal propaganda porque somos más proclives a la compra de tal mercancía. Y esto se empezó a desarrollar, hace 20 años que se viene desarrollando en Estados Unidos, ¿no? Y estas grandes corporaciones tienen una capacidad que no tienen ninguna otras corporaciones, las GAFAM, de procesar esta información en tiempo real de cada uno de nosotros. Entonces, en general, como usuarios siempre decimos, bueno, no hay ningún problema porque yo no tengo nada que ocultar. Pero este proceso que está avanzando en nuestra privacidad y modificando la relación entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo público y lo colectivo, este proceso está manipulando las subjetividades, ¿no? Está avanzando sobre nuestra capacidad crítica de elección, nuestra capacidad de colectivamente, como decía Nora Merlin anteriormente, esta capacidad social, política, crítica, de poder elegir qué mercancía queremos comprar y por qué la queremos comprar a partir de un pensamiento crítico, ¿no? Ahora, esto que aparece en la economía se ha trasladado ya en las elecciones de Obama, se vio fuertemente, pero también en la de Donald Trump, se ha trasladado a la política y está afectando hoy lo que consideramos el sistema institucional político y la democracia en sí. ¿Por qué? Porque también nos inducen a que nos guste tal o cual candidato. Seguramente deben haber leído, el caso de Donald Trump fue el más paradigmático, ¿no? Pero insisto en que esto empezó con Obama, en donde también estaba Cambridge Analytica metida ahí, otra corporación, utilizando los datos de Facebook, ¿no? Y utilizando los datos que acumulan estas grandes corporaciones, logrando tener la información de toda la población y los electores de Estados Unidos, logra instalar distintos discursos de Donald Trump en función de los distintos perfiles de cada uno de los votantes. Entonces, el que iba a votar por Hillary Clinton, bueno, se inducía y se le mostraban videos de Hillary Clinton y se inducía a que no vote, o que por lo menos que ese día no vaya a votar, ¿no? Se trataba de neutralizar su voto. Ahora, los que iban a votar por Donald Trump o estaban un poco indecisos, a cada uno en función de, por ejemplo, si era pro armas o
o incluso si era racista, o en función de su perfil psicológico, se le mostraba distintos videos o distintas expresiones de Donald Trump que legitimaban su propia mirada de este candidato para terminar de hacerlo positivo y terminar lograr de inducir ese voto. Entonces hablamos de inducción, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no estamos hablando de manipulación social? Y ese es el gran debate en la actualidad. ¿Hasta qué punto estas grandes corporaciones están manipulando las percepciones de la sociedad, las percepciones de los discursos de los candidatos, sin duda, cómo nosotros leemos la realidad? Porque la realidad la estamos leyendo a través de estas nuevas mediaciones. Por lo tanto, si cada uno de nosotros lee su entorno, su mundo, en función de las redes sociales, y esas redes sociales están construidas desde el origen, porque son corporaciones privadas que quieren valorizarse y que necesitan mediarnos permanentemente para continuar valorizándose, porque están bajo la lógica capitalista y bajo específicamente la lógica neoliberal. Si a nosotros estamos aislados y nos median estas grandes corporaciones, la mirada que vamos a tener del mundo es parcial, ¿sí? Es de reforzamiento de nuestro propio perfil, por eso construye subjetividades en donde es cada vez más difícil el diálogo colectivo, el diálogo con lo diferente, el diálogo con el otro, porque algunos autores, como Fernando Buenabad, por ejemplo, habla de la cárcel de los algoritmos, ¿no? El algoritmo refuerza a lo que nosotros ya le vamos poniendo me gusta en las redes sociales, y por lo tanto va reforzando lo que son nuestras, si se quiere, emociones positivas. Ahora, eso no es la vida, ¿no? La vida en comunidad. La vida en comunidad es lo heterogéneo, es lo diferente. Entonces, cuando nos encontramos con un otro que piensa de otra manera, en vez de ver los puntos en común que tenemos, en vez de ver los problemas comunes que tenemos, lo que hacemos es profundizar una grieta social y verlo al otro como un enemigo que está avanzando y que, sobre mí, ¿no? Y que hay que eliminarlo, ¿no? O sea, la grieta social se profundiza gracias a estas corporaciones y cómo manipulan la vida en comunidad y cómo intentan parcializar la vida en comunidad. ¿Por qué hacen esto estas corporaciones? Bueno, no, lo hacen porque justamente necesitan como empresas necesitan buscar cada vez ser dominantes, ¿no? Su propia valorización. Y su propia valorización consta de tres grandes aspectos. Por un lado, tener la capacidad de extraernos datos, el extractivismo de datos de manera permanente. Hay una acumulación originaria, pero que se reproduce de manera permanente de nuestra información y de nuestros datos. Para lograr eso, buscan nuestra atención. Para lograr nuestra atención y que estemos conectados en las redes, se construyen un conjunto de programas, de pequeños software que todo el tiempo nos llegan a nosotros, buscando que permanezcamos en sus propuestas de servicios de Internet, ¿no? De mantenernos en la disputa por el tiempo de atención, mantenernos en todos los programas que responden a Facebook, no los que responden a Google, o no los que responden a Amazon. Cada corporación lucha por mantenernos atados y poder extraer cada vez una mayor cantidad de datos. Esto es central para el desarrollo de la inteligencia artificial, del 5G, y después mantenernos como usuarios y consumidores. Y esto es un problema geopolítico, ¿no? Sin duda las tecnologías de la información y la comunicación hay que pensarlos con un marco teórico holístico. Esto lo desarrolla José Van Dijk en su libro, un marco teórico que nos permita leer desde la economía, con la economía política, pero también desde la geopolítica, e incluso con todo el marco teórico del sujeto y del psicoanálisis, para ver cómo estas tecnologías repercuten en la subjetividad. Entonces necesitan mantenernos simplemente como usuarios y consumidores, no como desarrolladores de la tecnología, no como problematizadores de las tecnologías, ¿sí? Y esto es geopolítico porque para que todos nosotros seamos simples usuarios, implica
una subordinación política de los estados nacionales. Implica que América Latina y el Caribe no desarrolle una tecnología propia pensando en las necesidades de nuestra región. Por ejemplo, una necesidad estructural de nuestra región es, sin duda, el tema de los sectores más vulnerables, del aumento de la desocupación, de la pobreza, la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Ahora, la tecnología que nosotros usamos no está pensada para resolver esos problemas, sino que la tecnología que compramos es esta tecnología que viene como un paquete cerrado de Estados Unidos y nos sirve para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, no para los intereses propios de la región. Entonces mantienen a toda una región como usuarios y consumidores. Hay también un interés en que no se desarrolle, por ejemplo, en el sistema educativo, la educación digital. Nosotros se ha utilizado en la educación primaria, secundaria, universitaria, estas nuevas mediaciones, pero no tenemos materias que problematicen estas mediaciones. Así como la ESI ha permitido expandir y problematizar estas nuevas concepciones respecto de los géneros, una educación digital, tecnológica, es fundamental para problematizar y para que dejemos de solamente mirar memes, ¿sí?, y formarnos a través de los memes, o consumir la información de manera incidental, sino también poder discernir, poder elegir, poder poner distancia de estas mediaciones, ¿no? Poder ordenar este gran mar de desinformación, que tampoco es casual, ¿no? La desinformación también es parte. Entonces, los estados necesitan ponerse en el centro, y no las corporaciones, para poder salir de ser meros usuarios. Los estados con un proyecto de desarrollo tecnológico propio, y pensando, por ejemplo, una educación digital, pensando cómo van a ser los polos productivos digitales, pensando cómo los adolescentes interactúan frente a estas corporaciones que son una realidad. Y por otro lado, estas corporaciones necesitan vendernos sus productos, porque ahí también ellos se valorizan, ¿no? Poder instalar sus servicios, poder ir construyendo esta necesidad de los servicios de Internet de manera permanente, esta dependencia de, bueno, está bueno que tengan mis datos, porque si saben qué tipo de pizza a mí me gusta, y yo con el menos esfuerzo posible me llegan esas ofertas de una hamburguesa o de una pizza y la encargo y viene con Uber, y todo este sistema digital en donde a nosotros nos pone solamente en meros consumidores, pero que también terminamos siendo el producto de este sistema, ¿sí? O sea, vamos siendo de manera subjetiva un sujeto que le es cómodo todo este sistema digital de grandes corporaciones. Entonces ahí es cuando somos también el producto de la inteligencia artificial. Ese es el ideal de las corporaciones, ¿no? Que nosotros seamos un producto digital, que nos puedan decir a quién votar, que nos puedan decir cuál es la hamburguesa que nos gusta, cuáles son las pizzas que nos gustan, cuál es la ropa que tenemos que comprar. Ustedes saben que con el 5G se va hacia eso, ¿no? La Internet de las cosas, en donde a partir de que todos nuestros electrodomésticos estén conectados y funcionen de tal manera que saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, bueno, automáticamente se conectan entre sí, con el supermercado, con el comercio, y nosotros vamos siendo solamente un objeto más en este sistema del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Algo que para nosotros quizás está un poco lejos, pero en muchas ciudades ya se está probando, no me quiero extender en esto, ¿no? Pero este modelo responde a intereses de grandes corporaciones. En los intereses de estas grandes corporaciones, nosotros los sujetos somos objetos. Objetos con estas tres características.
nosotros no solamente tenemos que ser esto de consumir, sino que principalmente tenemos que ser dadores de datos, ¿sí? Tenemos que ser consumidores de sus productos, pero también terminamos siendo el producto mismo. Es la construcción de las subjetividades, ¿no? Una construcción de una subjetividad que nos pone, sin duda, en el aspecto de objetos y que aparte intenta achatar, intenta, si se quiere, sacar la complejidad que tenemos de la comunicación, de los lazos sociales, toda esta complejidad de múltiples relaciones comunitarias y sociales, intentan que se limiten solamente a un tipo de comunicación digital y de extracción de información y de datos permanente, ¿no? Eso es un achicamiento de nuestras capacidades subjetivas. ¿Dónde no está ese achicamiento de las capacidades subjetivas? Coincidiendo plenamente con lo que planteaba Nora, en la calle, en el contacto con el otro, en lo que va a pasar el 17 o el 18, que es una manifestación social, colectiva, en donde va a haber distintos sectores con distintas ideologías y distintas banderas, todos empujando los mismos valores quizás, o un mismo ideal de un mismo proyecto social, comunitario, nacional, popular, latinoamericanista. Entonces es en la calle, es en los diferentes ámbitos de lo colectivo, de la comuna, de la comunidad, en donde nosotros nos encontramos con el otro en su total heterogeneidad y podemos ensanchar esta capacidad de comunicarnos, no solamente de la manera digital y a través de estas mediaciones. Ojalá que podamos ir desarrollando como Latinoamérica, yo creo que esa es la escala que hay que tener, una tecnología en donde sí estén inscriptas estas heterogeneidades culturales, ideológicas, de géneros, que hoy no lo están. ¿Sí? Hoy es esta mirada neoliberal en donde parecen que están todas las visiones, ¿no? Parece que esta idea de que hay comunidad para todo, pero sin duda hay que saber que esta lógica en donde vos te encontrás la comunidad del terraplanismo, la comunidad que legitima los antivacunas, o la comunidad que también es una lógica de fragmentación social, ¿sí? Inscripta por esta lógica neoliberal. Lo que no nos fragmenta es cuando ponemos por encima los valores y las necesidades comunitarias que nos atraviesan, ¿no? Ahí es cuando, lejos de fragmentarnos, tenemos una posibilidad de un camino común. Entonces, ¿es posible otra tecnología? Sin duda. Para eso hay que cambiar la correlación de fuerza de la tecnología en la actualidad. Hoy por hoy hay un mundo bipolar en tecnología, en toda nuestra región y en América Latina y en Occidente, es la de Silicon Valley la hegemónica, la de Estados Unidos, y si no está la de China con otra propuesta un poco distinta, en donde el Estado es el Estado planificador, ¿sí? Si bien este sistema de extracción de datos también se constituye. Entonces, América Latina puede pensar de otra manera, tenemos la tarea histórica de pensar una tecnología distinta que permita que nuestra subjetividad colectiva se pueda expresar de otra manera. Es muy posible, no es un sueño, de hecho hay muchos desarrolladores que lo están haciendo, hay una red social que se llama Diáspora, una red social que es de todo el mundo occidental, les recomiendo que entren, en donde tu muro, por ejemplo, no es una foto y no te obligan a la imagen permanente con todo lo que sabemos que eso implica, sino que puede ser un poema, puede ser la forma de la que vos quieras presentarte, ¿no? Y aparte que está descentralizada, no está, bueno, tecnológicamente no está anclada en Estados Unidos. Entonces, una red social que pone patas para arriba esta lógica, en donde en la cúspide de la pirámide está la colectividad, y de la colectividad es las múltiples maneras de explayarnos. Eso hace que no nos quedemos con una tecnología neoliberal, ¿no? Que podamos romper y ensanchar y construir otro tipo de tecnología posible para otras subjetividades posibles. Bueno, hasta acá.
Bueno, muchas gracias, Vero. La verdad asusta un poco todo lo que fuiste relatando, pero a la vez, nada, sirve como herramienta también para ser conscientes, ¿no? De lo que tenemos enfrente, en el caso de los que están con computadora o en el celular, o todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Abrimos a preguntas, a reflexiones, nada, sean libres de prender el micrófono. Buenas, ¿cómo va? Tendría una serie de preguntas. Primero un poco más de recordar algunas cosas, ¿no? Me gustaría, Nora, si podés decir el nombre del título del libro de José Aleman, el último, si lo tenés. Sí, sí lo tengo, mira, lo tengo acá. Bien. Es Ideología, nosotras en la época en nosotros. Es nosotras en la época en nosotros. Bien, perfecto. Y una pregunta que es el problema de todos estos, me parece, de todos estos sistemas cerrados que nos mantenemos en las redes, ¿no? Por ejemplo, es un dilema que siento a mí que me toca mucho, porque por ejemplo soy una persona que no tengo Instagram. Entonces no tengo Instagram y yo estoy bastante fuera de ese mundo. Y yo, por ejemplo, a mí hay cosas que me llegan después, que no me llegan, y a un momento me llegan. Y, y por ejemplo, no sé si son recursos que hago como para autoconvencerme de si está bien o no elegir una red social. El problema es qué hacer justamente cuando estás por fuera de una red social y hay algo que pasa por esa vía de comunicación por esa red, ¿no? Por ejemplo, lo pienso, por ejemplo, a nivel de la Facu, docentes que han dicho, ¿les parece si hacemos un grupo de Facebook porque es más rápido y sabemos que todos lo usamos? Y hay docentes que dicen, y si no tienen un grupo de Facebook, háganse uno, y aunque sea temporalmente, y no se hagan los anarquistas, los no tenemos red social, ¿no? Me ha pasado muchas veces con conferencias que han dado distintos profesionales o distintas personas que he querido ver, y dan en vivos por Instagram. ¿Y cómo hago si no tengo Instagram para ver, ¿no? Entonces son los problemas de estas redes, digo, ¿no? Que es como de alguna manera parece ser que no hay una manera que no estés por fuera de eso si querés consumir eso, ¿no? Entonces pensaba eso, les preguntaba como qué soluciones veo. Yo, por ejemplo, las soluciones que he encontrado de esto sin crearme una cuenta de Instagram, por ejemplo, fue usar cuentas alternas de otras personas que conozco, que me las prestan, solamente miro el video que quiero ver, el vivo, 1 hora, 2 horas, y devuelvo la cuenta. Nada, son los problemas que le encuentro a estas cosas. Quería ver si tenían algo para comentar. Por ahí, Sí. Vero, vos te expresaste más, por ahí pero creo que por ahí ambas pueden plantear algo, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no sé, Vero, ¿empiezo yo o querés Dale, Nora, sí, dale. Buenísimo. No, claro, esto que vos planteás es un problema político que tenemos, un problema cultural, pues, es decir, digamos, el neoliberalismo se articuló, se anudó a la globalización y después a la revolución tecnológica. Y ahora estamos como muy tomados por eso, se sumó la pandemia, la virtualización de la vida, el esfuerzo adaptativo que tuvimos que hacer, ¿no? Inclusive en la facultad, ¿no? Yo doy también clase en la UBA y no teníamos la menor idea ni de lo que era un Zoom, ni hacer parciales con esta, digamos, con esta metodología, tomar finales, hacer, bueno, todo hubo que reconfigurarse. Y la verdad que, por supuesto que nos angustiamos y no sabíamos y tuvimos que aprender y adaptarnos. Y
no solo los docentes, sino desde el gobierno de las facultades, o no solo las facultades, de todas las instituciones, Cámara de Diputados, Justicia, bueno, todo. Ahora, claro, ahora tenemos que hacer un esfuerzo adaptativo también para la salida, porque hay problemas que ya se están planteando, como lo que se llama el síndrome de las cavernas, le dicen algunos, en que hay gente que está angustiada, hay gente que tiene miedo, pero hay gente que no está ni angustiada ni tiene miedo y tiene una inercia homeostática de encierro, ¿no? Y que hay que hacer un esfuerzo adaptativo también por salir. Entonces, por un lado yo creo que el tema de las redes a nosotros nos sirvió para que no padecer de un aislamiento social. Esta es la prueba, ¿no? de eso. ¿No? Yo no quiero ni pensar lo que sucedió con las otras pandemias, ¿no? Digo, sin redes sociales. Ahora cumplió su función, pero también hay como dijimos tanto Verónica como yo, una alienación, ¿no? Y una colonización y un ser ofrecido a la obediencia. Ahora, yo creo que nunca existe el crimen perfecto, ¿no? Y siempre está el recurso a la, digo, la singularidad, pero la singularidad, esto que vos decís, yo digo no a Instagram, bueno, es tu singularidad, y está bueno el ejercicio de la singularidad, porque me parece que los fascismos, como el neoliberalismo es un modo fascista de vida, tiende a anular las diferencias o las singularidades, que eso no tiene nada que ver con la singularidad no es el individuo, no es como yo les digo, no es el yo hago lo que quiero, la singularidad apunta más al deseo, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos en todo caso como colectivo es cómo articulamos un común para todos, para todas, en el que entremos todos y todas, sin que sea una psicología de las masas, sin que sea un sistema identitario, que no anule lo singular, que haya también lugar, ¿no?, para lo colectivo y lo singular, porque no tienen por qué oponerse. Bueno, ese es el desafío en el que estamos. Y creo que ese es el trabajo político también. Y recuperar, no como un imperativo categórico, un super yo, ¿no? De hay que juntarse, pero me parece que el valor de la sensibilidad y de lo social pensado como afecciones recíprocas de los cuerpos, hay que darle lugar, ¿no? Sí, sí, yo pensaba en esto, esta propuesta que vos hacés, Lucas, o Luca, respecto de, bueno, yo no tengo Instagram, ¿no? Y hasta qué punto incomoda eso en las relaciones sociales en la actualidad. Y hasta qué punto eso nos puede llevar a abrir un debate, sea en la cursada, o sea en el espacio que estés. A mí me han contado muchos alumnos que pasa que a veces en la misma cátedra propone hacer grupos de Facebook, como vos decís, ¿no? Y que los grupos de Facebook tienen, ahora ya no se usa tanto, pero el año pasado se usaba más, tampoco es que hace 10 años, ¿no? El año pasado quizás se usaba más, y los mensajes iban pasando, entonces te perdías, o sea, nunca entendías como el hilo de la conversación, ¿no? Tiene todo un formato que era bastante incómodo, pero las cátedras proponían eso. Entonces, los alumnos tenían que tener el Facebook, el Instagram para otras cosas, después meterse al Moodle, tener, bueno, el Zoom, tener el Webex en su momento, ¿no? También, bueno, me parece que tenemos que problematizar estos dispositivos,
¿para qué? ¿Para qué los vamos a usar? Porque cuando no son herramientas, cuando nosotros no los problematizamos, ellos sí nos están problematizando a nosotros, ¿no? Desde la corporación, por decirlo de alguna manera. Pero si nosotros no somos sujetos y no entendemos que son herramientas para algo, ahí es cuando nosotros nos cosificamos, ¿sí? Y pasa a no haber distancia. Me parece que es clave esto, poder problematizar para qué el Zoom, para qué el Webex, para qué el Facebook, y plantearlo como un tema de debate. Porque si no es como, se vuelve sentido común, que no hay nada menos común que el sentido común, porque son las ideas dominantes. Entonces, bueno, ¿por qué hay que usar esto? ¿Para qué lo vamos a usar y para qué no? ¿Hasta qué punto yo uso TikTok? Para mostrar qué y qué no quiero mostrar. Si no hay una ida y vuelta que implica una distancia, ¿viste? Nos absorben. Esto de construimos nuestra subjetividad a través de estos medios, y ahí hay un problema. O sea, ya se está estudiando, ¿no? O sea, hay muchos teóricos que lo están estudiando. ¿A cuánto esto que salió el lunes pasado de una ex empleada de Facebook denunciando que Facebook pone por delante sus propios intereses que frente a la salud mental de las adolescentes? Pero por supuesto, Facebook hace mucho que sabe cómo profundizar una grieta social y las discusiones sociales y cómo incentivar la desinformación, porque le conviene que todos vean algo de sí mismo en la red, ¿no? Facebook hace mucho que abusa de la imagen y propone tanto a las adolescentes, pero a los niños, que es mucho más problemático, esta exposición excesiva de las imágenes corporales, sabiendo que eso afecta a la salud mental. Ellos lo sabían, tienen laboratorios con psicólogos al servicio de la empresa, con sociólogos, con comunicadores que están pensando. Entonces, problematicemos los instrumentos, la tecnología. Por eso yo creo que en la escuela tiene que haber en la currícula tiene que existir, pero hagamos charlas, hagamos encuentros entre los estudiantes. ¿Cómo usamos el Zoom? Alguien se pensó cómo usar el Zoom, pero no cómo abro Zoom, sino para qué, cómo, dónde sí, dónde no. ¿Qué programas no queremos usar? Yo discutí usar Zoom, con esto termino. O sea, yo en su momento nos daban una opción en la UNLP de usar Webex, porque era el acuerdo que la UNLP había firmado con esta empresa. Entonces era gratis. Gratis para nosotros, la UNLP, la Universidad Pública, pagó en dólares, ¿no? Porque eso hay que decir, es una extracción de dólares también tremenda. Ahora, y después se usó otro programa que a ustedes no les consumía datos, pero que era muy básico, que no veíamos las caras, y ahora volvemos al Zoom. Entonces, yo problematizo si hay que usar Zoom, o es preferible algo más básico, pero más nuestro. Y problematicémoslo, animémonos a discutir. Igual, sí. yo les cuento que yo estoy dando en la Universidad de Lanús con Ariel Garbars, no sé si lo conocen, es ingeniero en redes. Estamos dando un curso de batalla cultural en las redes sociales. O sea que tampoco es el demonio las redes sociales. Me parece que también ahí hay que dar una batalla cultural y una lucha por la verdad, por los sentidos. Claro, es una lucha despareja, porque nosotros lo hacemos a pulmón, con militantes sociales. Militantes sociales no es solo partidarios. Es la gente que le importa la cultura y le importa lo social y la política también, ¿no? Pero, y damos batallas y muchas veces logramos tendencias y aprendemos a trabajar con los afectos, las emociones, los hashtags, porque consideramos que el gobierno no tiene una buena comunicación, y entonces a partir de ese seminario en redes sociales y batalla cultural decidimos intervenir por esa vía. O sea que no está demonizado tampoco, es según el uso que uno le da, como dice Verónica, ¿no?
compañeros y compañeros, yo me voy a tener que retirar. Lamento, pero siguen un rato más, como acordamos. Sí, Nora, sí, Bueno. muchas gracias. Bueno, gracias a por venir. ustedes. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. Chao, Nora, un gusto Chao. como Gracias. siempre, un abrazo. Y un gusto, el gusto es mío, gracias. Y la verdad que los felicito y las felicito. Que la remamos. Esto también es batalla cultural. Sí. Bueno, chao. Chau, chau. Adiós. Bueno, nada, sigamos con el espacio de preguntas. Pensamos esta charla como un estimativo de 2 horas, pero me quedaba pensando recién en todo esto que traían, y con este último aporte de Nora, que nada, hay una realidad que recién dije que, bueno, esto que comentabas, Vero, un poco asusta, digamos, porque está dentro de nuestras casas también, ¿no? Las tecnologías, el internet, y bueno, ¿qué hacer con eso y no pensarlo como un monstruo, sino como una herramienta? Y como una herramienta de inclusión, como una herramienta de conexión, de educación. Eso. Hay un ejemplo que yo siempre lo traigo, que en México, cuando fue, no sé si ustedes se acuerdan, pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los familiares contaban que ellos querían transmitir por Twitter y por las redes la situación, ¿no? La situación en la que estaban atravesando. Ustedes deben saber que, bueno, a los familiares de los normalistas desaparecidos los amenazaban para que no los denuncien. Bueno, durante todo el gobierno anterior anterior mexicano, fue todo un proceso muy, muy duro de lucha, ¿no? Entonces, en las redes ellos trataban de marcar tendencia, construyendo un hashtag. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos instalaban un hashtag, a los 2 minutos los trolls de Estados Unidos, pero no necesariamente, ¿no? De cualquier país, instalaban otra tendencia en México. Entonces, ellos desarrollaron otra estrategia que era todos los días instalar un hashtag nuevo con una consigna nueva. Entonces, esta estrategia ellos la pudieron hacer porque estaban organizados, porque se estaban comunicando en lo no digital, sino tenían un problema común y estaban organizados. Entonces yo creo que esa es una gran clave. La expansión de lo comunitario, la expansión de las diferentes manifestaciones sociales en la red, en las redes. ¿No? Yo coincido con lo que decía Nora, no hay que abandonar este territorio, sabiendo que es un territorio desigual, en donde son hegemónicas las grandes corporaciones, hay que simplemente hacer un diagnóstico. No podemos mentirnos, ¿no? No podemos ocultar la realidad. Es mucho más desigual la correlación de fuerza en lo digital que en el mundo no digital. Entonces, mientras seamos conscientes de eso, después, colectivamente hay que usarlas, hay que ocuparla. Esto que estamos haciendo aquí hoy también, ¿no? Hay que dar esa batalla, sin duda, y es muy posible, pero en tanto estemos organizados en otro lado, ¿no? Hola, hola, bueno, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Nada, yo mientras y parece que a varios y a varias nos parecía esto muy interesante, ¿no? Lo de la educación como, no sé, la escuela, no sé, la secundaria, también adecuarse a las nuevas problemáticas, y si vemos que la tecnología trae muchos dilemas, tanto para bien o para mal, es súper interesante esto de una educación tecnológica digital. No sé, hoy en día hay un montón de fenómenos que se dan también a través de las pantallas, no sé, lo que en inglés se llama grooming, creo que es, eh, o un montón, o sea, donde, nada, vos comentabas esto, Vero, de cómo las niñas muchas veces
nada, hay un acceso por ahí a las redes sociales, pero que no tiene un acompañamiento en el saber sobre dichas redes sociales. Por eso vemos un montón de veces de situaciones de bullying, por ejemplo, a partir de las pantallas, o donde también hay adultos que seducen menores muchas veces, y esto que parece por ahí tan terrible, las redes sociales, o sea, justamente es eso, ¿no? Muchas veces se le entrega un celular a un niño o a un joven, pero no se le entregan tampoco un acompañamiento para dicho dispositivo, por ejemplo. Y pensaba qué tan importante es eso, qué tan importante también, porque esto, sobre todo si lo abocamos a los niños, pero vos también mencionabas esto de la polarización, ¿no? Y el otro día también charlábamos con unos compañeros y con unas compañeras, esto de cómo a veces simplificamos la mirada frente a un otro, frente a una otra, y no pensamos al otro como una, como una, o a la subjetividad como una mucho más compleja de lo que, o sea, la subjetividad es mucho más compleja de que pensar que como a tal persona le gusta tal cuestión, ya es de tal forma. Y a veces es necesario aceptar que no entendemos algo, o que no necesariamente ya conocemos a una persona porque publicó tal posteo, porque si no, justamente es eso, como que hay una polarización de que justamente nos juntamos con los iguales, y básicamente no creo, como bien vos decís, que sea algo fortuito, es algo súper planificado, es algo que no aceptar la heterogeneidad, no aceptar que tenemos muchas cuestiones complejas, y no aceptar justamente, por ahí en términos psicoanalíticos, no sé, lo otro, no sé, lo distinto. Vos mencionabas un poco eso, nada, un poco a partir de ir escuchando de la charla era algo que venía pensando. Sí, yo creo que es el desafío de nuestro tiempo y no hay que minimizarlo para nada. Yo creo que es un desafío histórico. Primero se desarrollaron estas tecnologías y por ejemplo, los estados y los sistemas políticos institucionales están detrás de este desarrollo tecnológico, ¿sí? O sea, no hay una regulación. El sistema jurídico no está preparado para regular el espectro digital, así como la regulación de la comunicación analógica fue necesaria, también tenemos que avanzar en la regulación de lo digital, para permitir incluso la heterogeneidad de propuestas y no consolidar monopolios en la comunicación. Y esto me parece que también pasa en la academia ahora está detrás de este fenómeno. Por ejemplo, se está problematizando hasta qué punto hay una relación entre este estallido de este síntoma y de esta representación social actual del autismo, por ejemplo, y las tecnologías. Hasta qué punto hay puntos, ¿no?, que están relacionados. Ni hablar con la depresión, ni hablar con angustia, ¿no?, como situaciones que se potencian a partir del uso más permanente, masivo de estas tecnologías. Entonces la academia está detrás, el fenómeno ya está instalado, el hecho ya está, la situación ya está, y ahora estamos atrás. La política también está atrás, los movimientos sociales. Nora decía recién de este seminario, que me parece que está buenísimo, o sea, cómo desde los sectores sociales incorporan la tecnología, pero sin que esa tecnología los consuma o los anule, ¿no? Entonces, y aparte está modificando de manera muy profunda la cultura. La cultura de la cancelación tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías. Esta posverdad o esta situación en donde está esta ruptura de la idea del concepto y del acuerdo de la modernidad, en que la verdad está en relación a un hecho social. Ese acuerdo que es propio de la modernidad europea, pero
que se expande a todo el mundo occidental, voló por los aires, porque hoy es el relato lo que cuenta, ¿no? Los múltiples relatos. Ahora, ¿quién tiene capacidad de instalar múltiples relatos? Sin duda son las redes sociales las que llegan a millones de personas al mismo minuto, al mismo momento. Y capacidad de que se desarrollen múltiples relatos con un sentido de desorganización de lo social. Porque eso está organizado de una manera. Entonces, ¿nos problematizamos el hecho o problematizamos los relatos? Y aparece esto, el terraplanismo, los antivacunas, la ciencia ya no vale lo que, o sea, la ciencia es totalmente cuestionada, por más de que tiene toda una metodología, a partir de la comprobación empírica, todo, una serie de pasos, todo eso es cuestionado, como se cuestiona cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos atrás de un fenómeno que ya está instalado, y tenemos como intelectuales, como académicos, como intelectuales orgánicos, ¿no? A las necesidades sociales, a los sectores sociales, tenemos que rápidamente construir teoría que nos permita problematizar y también institucionalidad que nos permita reencuadrar y reorganizar las reglas del juego en el mundo digital. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o aporte. Hola. Yo, Dale, vale. perdón. Iba a decir algo cortito que me quedé pensando ahora con lo último. Hoy cuando vos, Vero, decías, bueno, la importancia de no perder la organización por fuera de lo digital, digamos, el encuentro aparte de ese terreno. Porque yo pensaba, por ahí nosotros como militantes o como estudiantes de la universidad, antes de la pandemia, nos encontrábamos con un conjunto de compañeros y compañeras que hoy deciden organizarse a través de las redes sociales, digamos. Que la forma de organizarse o de discutir algunas cosas parece que pasara solo por ahí. Y en eso tengo varias ideas mezcladas, pero en esto último que vos decías, de que estamos corriendo como atrás de eso, que hoy la academia está atrás de eso, a veces el miedo de no quedarse por fuera de discusiones si no publicamos algo en Facebook, ¿no? Decir, bueno, hoy está pasando esto con esta situación o con esta figura pública o con este político o quien sea, y cómo no voy a decir algo, ¿no? Como militante o como estudiante o como mujer, digo, con toda la ola de los feminismos y demás, como si no pasara por ahí no tiene validez, digamos. Nada, no sé si soy clara, pero me quedé como pensando en eso que a veces, digamos, a mí me ha pasado y lo discuto por ahí con mis pares, decir, che, qué raro que no pusiste nada en Facebook, como no te interpeló, no te afectó, o no defendés tan a fondo, digamos, lo que parece que defendés, como si se cuestionara nuestra no presencia en ese terreno, que tiene que ver también con lo que decía el compañero hoy, que de la decisión de no estar ahí. Sí, sí, sin duda hoy mucha de la validez del discurso pasa por lo digital, por las redes. Por eso también se analiza y por eso es un fenómeno que metodológicamente hay que interpretar, hay que construir un marco teórico holístico, ¿no? O sea, desde muchas perspectivas, porque afecta a la democracia en este sentido, en el sentido de que es la mediación de la política, sin duda. O sea, los candidatos, los referentes políticos llegan masivamente a partir de los medios de comunicación en general, pero de las redes sociales en particular. Hoy se llega mucho más y las campañas se hacen mucho más a través de las redes sociales, por eso cuesta también tanto medirlas. Porque si yo entro a mi muro en Facebook y veo mis comentarios, yo hice una vez ese ejercicio, ¿no? En una clase de 2 personas con ideologías un poco distintas, y cada uno abrió su muro de Facebook. En una vas a ver que
por ejemplo, va a estar el Frente de Todos, van a ser todos pro Frente de Todos, ¿no? Todos posibles votantes de Frente de Todos, por las ideas, y en el otro, capaz que van a ser todos votantes del PRO. Entonces, bueno, son dos burbujas distintas, son dos realidades distintas, dos mundos distintos. Entonces, para la democracia, o sea, incluso las consultoras y demás, si analizan las redes sociales hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué analizás? ¿Sí? ¿Qué micromundo analizás? ¿Cómo haces para leer todos los micromundos? Porque hoy los algoritmos los fragmentan. Entonces, es un problema, porque en la política parece que hay una comunicación directa, podríamos decir en términos weberianos, líder-masa, a partir de las redes sociales. Entonces, yo, candidato a candidato, me expreso y enseguida le llega a millones de personas, pero así como llega eso, llega mucha basura promovida por otros actores, o incluso por trolls y por estas campañas de desinformación. Entonces, la democracia está en crisis y en transformación, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema, insisto, para candidatos como para los movimientos sociales, cómo se construye una presencialidad en el mundo real físico y en el mundo real virtual. Son dos mundos reales. No, yo lo que quería sumar, en parte porque también un poco el trabajo integrador que estoy haciendo para la Facu de Psico tiene que ver con la construcción de la subjetividad en adolescentes a partir de las TICs, y se da mucho y que a nosotros también nos pasa, nos juntamos con amigos o amigas, que esta cuestión de estás hablando algo, o a veces, me acuerdo una charla una vez estuve con una de las chicas que era como, no lo dije, lo pensé y me apareció en el teléfono, hasta qué punto realmente te ven los datos, digamos, que uno de los me gusta que tiene, o te escuchan, o también te van formando lo que vos querés tener, porque también están mucho en esta lógica de lo que lo decía también hoy, no era al principio, ¿no? De la subjetividad en el centro de lo que tenés, esta idea muy que el capitalismo sos lo que tenés, y lo podés llegar a comprar, literal, y todo el tiempo te juegan con esto del deseo, a tal punto de que no es que te leyó la mente, sino que te va formando a partir de lo que ellos van queriendo que vos seas, y eso es un problema que tenemos muy grande, porque cada vez estamos más metidos dentro de las redes sociales, y hasta tal punto que creo que si no es difícil a veces salir con todas las discusiones que vamos teniendo, no sé, yo a veces con mis amigas charlamos, bueno, ¿hasta qué punto mostrar mi cuerpo es liberador, o termino cayendo bajo la trampa del capitalismo y al patriarcado incluso, ¿no? Porque terminás también exponiéndote a niveles o diciendo cosas, o que pueden ser liberadoras, pero también podés jugar en esta cuestión de esta doble victimización, digo, como hay un conjunto de cosas que es muy fina esa línea, que a veces no te das cuenta y termina siendo en contra. Por eso también me parece que es re importante tener este tipo de charlas, porque creo que sí, todos los efectos de las TICs y de la pandemia, post pandemia que vamos a tener, los futuros profesionales que estamos acá somos los que vamos a encontrar todos esos efectos, que recién ahora se empiezan a encontrar en la clínica, de hecho, y que ahí la importancia más grande, porque hasta el momento lo que vemos, y los casos que vemos, están lejos de trabajar el impacto de la tecnología. Son todavía casos muy viejos que vemos en nuestra formación, por lo cual a veces no sabemos cómo actuar cuando nos cuentan cosas de la clínica real, cómo va afectando eso. Entonces, y que incluso yo creo que a nosotros mismos no nos damos cuenta cómo nos afecta. No sé si es medio mezclado lo que estoy diciendo, pero como que es bastante complejo a la hora de pensarlo, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Al mismo tiempo, ¿cómo evito todo este efecto cuando también me afecta y soy parte de esa misma situación porque también lo reproduzco? Buenísimo, Ros. Sí, sin duda, insisto en que es el tema de la actualidad, ¿no? Creo que hay que hacer estos grupos de investigación, estos trabajos que vos estás haciendo, me parece que va a ser
todo va a ser muy necesario para seguir problematizando estos temas. Insisto con que, porque a veces por ahí no se termina de comprender, ¿no? El problema no son las redes sociales en abstracto. La red social, una red social puede ser muy constructiva y muy potenciadora de la comunidad, de lo social, del lazo social. El problema es que las redes sociales que tenemos son de Facebook, ¿sí? O sea, nosotros usamos Instagram, Messenger o WhatsApp. Los tres de Facebook, que es una corporación de Silicon Valley que nació en estas ideas neoliberales de ese valle de silicio en Estados Unidos, digamos. Ese es el problema, es la monopolización de las tecnologías. Las tecnologías al servicio de un proyecto nacional y popular pueden ser liberadoras, pueden ser expansivas de las subjetividades constructivas, populares, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, ahí guarda, pero ¿por qué nos resulta tan difícil separar en nuestra cabeza esto? Porque no las pensamos, porque la mediación se nos aparece como la única verdad, como dada por Dios, como dada, es así. La red social es Messenger, la red social es WhatsApp. No, la red social puede ser otra cosa. Una red social puede ser esto, una presentación con un poema en tu muro. Una red social puede ser, la tecnología puede estar al servicio de lo comunitario, de lo social. Lo que pasa es que nos cuesta esto, nos cuesta pensarlo, y eso impide que seamos sujetos, actores. Solamente somos consumidores de lo que está. Entonces tenemos que, como vos decías, Rocío, o sea, ¿es buena o es mala? ¿Estamos o no estamos? Se nos aparecen todas antinomias. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o estoy? Y si estoy, construyo mi subjetividad y mis expresiones corporales. Bueno, hay otra alternativa, que es construir soberanía tecnológica y comunicacional, y por lo tanto de producción de programas, de software, porque es eso, esto es nada más que un programador haciendo cosas. Bueno, y centro de procesamiento de datos, fibra óptica, satélites, un poco más, pero digamos, es soberanía, por eso es geopolítico el problema, ¿no? Se puede, pensemos que se puede soñar que hay otra tecnología, no solo esta neoliberal. Necesitamos soñar eso, si no vamos a quedar atrapados. Sí, y que sumo que de los países de Latinoamérica somos uno de los países que tienen esos recursos. Digo, tiene un satélite, no está muy lejos de esa situación. También es con políticas públicas que acompañen eso. El problema, y esto me parece súper interesante, el problema va a ser, porque yo conocía a un grupo que construyó una red social que se llamaba Fase Popular, que era como una copia de Facebook, pero nacional y popular. No lo pudieron sostener porque los servidores están en Estados Unidos y entonces no lo dejaban tener más de no sé, 1000 personas. Y una red social, para que sirva, tiene que ser masiva, porque ese también es el otro problema, la escala de la tecnología, ¿no? Entonces se cayó el proyecto. Ahora, la enseñanza es que, primero, que sí se puede hacer. Ahora, culturalmente, cuando haya una alternativa nacional, del gobierno nacional, ustedes como generación, ¿qué van a preferir? ¿WhatsApp y Facebook o una red social nacional del Estado, tipo ARSAT, ¿no? Y que sea quizás tenga menos escala, quizás no llegue a todo el mundo, tenga otras características? ¿Qué vamos a usar? Y ahí los medios de comunicación hegemónicos que van a salir a defender a las corporaciones, obviamente, y van a decir, no nos obliguen a usar la red social de ARSAT porque corta la libertad de expresión. Hay que regular el espectro digital, y si regulamos el espectro digital Facebook no puede tener el monopolio de las redes sociales en Argentina, y por lo tanto de nuestros datos. Entonces va a haber que acotarla, como la ley de medios, 33, 33, 33. Entonces va a haber que acotarla esa red social, y bueno, va a haber que usar otras redes sociales. Y culturalmente, ¿estamos preparados para ese debate? Sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sabemos lo que va a decir Clarín, sabemos lo que va a decir La Nación, todos defendiendo porque Facebook es mejor, porque en realidad Pfizer es mejor, ¿no? Estamos en esta
este problema va a haber un debate cultural en un momento, de qué redes usamos. Por eso es muy importante la educación digital en las escuelas, y que ustedes como adolescentes y jóvenes problematicen estos temas y puedan decir, bueno, quizás voy a probar otras cosas. Diáspora, la voy a usar, Telegram, la voy a usar, por lo menos para ver que hay otras distintas. Sí, Vero, y yo, bueno, escuchándolas a ustedes, pensaba también de la importancia de dar la batalla cultural en el sentido de construir relato que nos permita dar una apuesta de sentido, digamos, que nos permita pensar, porque la lógica de las redes sociales, digamos, de estas grandes corporaciones, es una lógica de pura imagen especular que apela a las emociones. Por eso, digamos, cosas tan contradictorias pueden adquirir valor de verdad, porque apelan a tocar puntos que generan emociones fuertes en nosotros. Entonces, digamos, como para combatir eso es necesario construir relatos que permitan dar puesta de sentido, digamos, que nos permita pensar, porque, digamos, este bombardeo de imágenes cerradas nos nula el juicio, digamos. Eso es el problema, que no nos permite pensar y darle un sentido. Tal cual. Si nos mantienen en la emocionalidad permanente, que es el objetivo, por eso Aleman habla del neoliberalismo, ¿no? Como modelo, pero llevado a cómo se aplica el neoliberalismo a partir de estas tecnologías, podríamos decir que mantenernos en la emocionalidad, utilizar nuestras emociones, es tratar de ir por el sujeto, ¿no? Incluso, no por la subjetividad, o sea, mantenernos en el plano prerracional, emocional, y eso impide la construcción de sujetos críticos y de la transmisión a partir del conocimiento, de la lucha, de lo racional. Nos mantiene permanentemente emocionados y excitados y sí, incapaces de Y lo último que yo problematizar. ahora, para no, perdón, porque este tema a mí me re gusta, pero eso también es muy importante, digo, porque hoy se está hablando esto de la generación de cristal, ¿no? Y todos que nos sentimos súper emocionados, que lloramos por nada, sí, somos la generación de cristal. Bueno, pero hay una intención en llevarnos a esa situación, porque también cuando estamos todo el tiempo pensando en ese plano, en lo emocional, no tenemos la cabeza en frío para poder ver todo lo que está atrás de ese velo que incluso, bueno, Nora había hablado un par de cosas de Lacan habla de esto, del velo y todo lo que se pone atrás de ese velo, que luego, bueno, si hay algún compañero que ya cursó en psicosocial, también vemos cómo se toma ese concepto del velo con el capitalismo y todo lo que se esconde atrás en ese velo, que hace luego esto, que nos lleven de las narices estas multiempresas transnacionales a donde ellos quieren llevarnos y dejo nosotros de poder generar una producción propia, de poder darnos cuenta, digamos, qué verdad, qué necesitamos. En cambio nos pone esta verdad absoluta adelante como la única verdad y casi en este sentido de manada de alguna manera, de manera que se produce. Sí, yo me preguntaría cuándo la subjetividad y el sujeto mismo no estuvo en disputa, ¿no? O sea, por eso hablamos de un modo de producción de lo social. Y esto me parece clave. Es verdad que las nuevas tecnologías lo llevan a un nivel específico. Hay un momento histórico con características específicas, que eso es lo que hay que analizar, lo específico. Ahora, el yo está en disputa, sin duda. Y el yo es una correlación de fuerza, hay que problematizarlo. Así como no es que llegamos a un momento histórico en el cual esta concepción de los géneros y la diversidad es la concepción ideal del ser humano. No, es una concepción construida históricamente, y atravesada de correlaciones de fuerzas ideológicas, políticas y económicas, ¿no? O sea,
este debate de los géneros y de las diversidades, las nuevas construcciones de subjetividades, son expresiones de una correlación de fuerza política, que creo que Nora lo dijo mucho más en términos psicoanalíticos que yo, ¿no? O sea, tenemos que entender que está en disputa, que no es que llegamos a un ideal, de acá a un tiempo va a ser otra la construcción, ¿no? Porque si no nos impide relacionarnos incluso con las generaciones anteriores, y creer que nosotros tenemos la verdad, y esta es la generación que descubrió la igualdad en géneros, y antes no. Y en realidad estamos socialmente cada vez más lejos de la igualdad, porque hay una desigualdad estructural económica cada vez mayor. Esa es la desigualdad objetiva, concreta, real que nos marca, ¿no? Que genera violencias de géneros, que genera exclusión, falta de derechos. Bueno, si no hay más preguntas o reflexiones, ya vamos cerrando. Bueno, nada, muchas gracias a todos los compas por participar, por estar acá, por conectarse al Zoom también, que bueno, hoy en día cada vez es más difícil mantener la concentración virtualmente, y después de 1 año y medio o 2 años de pandemia que podamos seguir conectados 2 horas, la verdad que es un montón. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir, por participar. Gracias, Vero, también por estar acá. Ya sos una de las invitadas especiales de la Semana de la Salud Mental. Y bueno, mañana vamos a seguir con una charla sobre psicopatologización en las infancias. Se llama La patologización en la clínica y en la escuela, porque la idea es articularlo también con la patologización dentro de la educación. Se suele escuchar mucho de que los niños son hiperactivos y que hay que medicalizar eso, y bueno, hacer una discusión, dar una discusión en torno a eso, de que la hiperactividad no es para medicalizar, y que también hay que escuchar a las infancias. Bueno, y va a estar Martín Sosa, docente de Psicopatología 2, y Silvina Rivas, que es docente de la Facu de Trabajo Social. Bueno, la charla va a ser mañana a las 6 de la tarde, y se van a poder inscribir como en las demás charlas en el formulario que está en la biografía de Utopía Psicología y en la de la Simón Bolívar.